El CEO millonario me localizó en el pasillo del supermercado y con voz temblorosa me susurró al oído. Finge ser mi prometida ahora mismo o despídete de tu empleo. Antes de sumergirnos en esta historia de intriga y romance, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Ahora, prepárate. Elena Marín abandonó el edificio corporativo sintiendo un agotamiento que le calaba hasta los huesos. Aquel había sido un día infernal en la sede de Borealis Consulting, repleto de auditorías sorpresivas, cifras contables que se negaban a cuadrar y reuniones ejecutivas que giraban en círculos sin solución. Su único deseo era comprar una cena rápida y refugiarse en la soledad de su apartamento para borrar el mundo exterior. Jamás cruzó por su mente que esa simple visita al supermercado detonaría un giro radical en su existencia. Mientras empujaba el carrito por los pasillos casi vacíos, su mente regresó involuntariamente a la extraña conducta de su jefe, Adrián Villaseca. Esa misma mañana, al coincidir en el ascensor, él había guardado un silencio sepulcral. Aunque Adrián siempre mantenía una fachada de seriedad, ese día emanaba una tensión palpable, como si cargara con el peso de un secreto devastador. Había una vulnerabilidad inédita en su mirada que había inquietado a Elena durante toda la jornada, por mucho que intentara ignorarlo. Justo cuando su mano alcanzaba una caja de cereales en el estante, una voz grave y conocida la sobresaltó desde atrás. Elena dio un pequeño brinco, con el corazón acelerado. Al girarse, se topó de frente con el mismísimo CEO. Sin embargo, no quedaba rastro de su habitual arrogancia fría y calculadora. Adrián parecía un animal acorralado, con los ojos desorbitados por una urgencia incomprensible. «¿Señor Villaseca? ¿Se encuentra bien?», balbuceó ella, tratando de procesar la incongruencia de ver a un magnate en aquel lugar y en ese estado. Adrián invadió su espacio personal, acortando la distancia de manera alarmante. Su voz sonó rasgada, apenas un hilo de aire. «¿Podrías fingir que me besas?». Elena parpadeó, convencida de haber escuchado mal. «¿Disculpe?». «Por favor, finge que me estás besando», repitió él, con un tono que no admitía réplicas ni demoras. Antes de que ella pudiera formular una protesta, él sujetó su muñeca con delicadeza pero firmeza, atrayéndola hacia su cuerpo, como si su vida dependiera de ese contacto. Por un segundo, a Elena se le cortó la respiración. La situación carecía de lógica, pero la desesperación en los ojos de él le impulsó a reaccionar instintivamente. Se inclinó hacia él, creando la ilusión óptica de un beso íntimo, aunque sus labios se mantuvieron a milímetros de distancia. Fue una coreografía torpe, improvisada y cargada de adrenalina. «Mantén la pose. No mires hacia atrás», le ordenó Adrián en un susurro febril. Ella obedeció, ciega ante el contexto, sintiendo cómo los nervios y una extraña electricidad le recorrían la espina dorsal. Solo cuando pasaron unos instantes eternos, se atrevió a preguntar en voz baja: «¿Qué está ocurriendo?». «Mi exesposa está aquí», confesó él, sin romper la falsa intimidad. «No soportaría que se acercara a hablarme». En ese momento las piezas encajaron. Elena, sin haberlo buscado, se había convertido en el escudo humano de su jefe para evitar una confrontación personal. Decidió seguirle el juego hasta que el peligro pasara. Caminaron juntos, hombro con hombro, fingiendo una complicidad de pareja que no existía. Al cruzar hacia otro pasillo, notó de reojo a una mujer de porte altivo y a un hombre que los observaban. La mujer mostraba una sonrisa de satisfacción maliciosa, como si ver a Adrián incómodo fuera su triunfo del día, antes de darse la vuelta y marcharse. Solo entonces Adrián soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones, un suspiro largo y tembloroso. «Gracias», murmuró, visiblemente afectado. «¿Estás seguro de que está bien?», insistió Elena, aún aturdida por la surrealista escena. «Sí, ahora sí», respondió él, aunque sus ojos seguían reflejando tormenta. Salieron del establecimiento en un silencio denso y extraño. Elena debatía internamente si debía indagar más, pero la postura rígida de él la disuadió. Al llegar al estacionamiento, Adrián se detuvo en seco, apoyándose contra un vehículo ajeno para recuperar el aliento. «No calculé que podría encontrármela aquí», admitió con voz ronca. «No estoy preparado para enfrentarla». «Lo entiendo», contestó Elena, aunque en realidad no entendía nada.
Por un breve instante, sus miradas se cruzaron bajo la luz de las farolas, compartiendo una conexión inexplicable que ninguno se atrevió a nombrar. Adrián rompió el hechizo mirando hacia el cielo nocturno. «Olvida que esto ha sucedido», sentenció con suavidad pero con firmeza. «Nos vemos mañana en la oficina». Elena asintió, viéndolo subir a su lujoso automóvil y desaparecer en la noche. Aún no lograba comprender por qué un hombre tan poderoso había recurrido a una farsa tan absurda, pero el miedo genuino que vio en él la dejó marcada. Esa noche, el sueño se le escapó. La escena se repetía en bucle en su cabeza, el temblor en las manos de Adrián, la cercanía de sus cuerpos, la urgencia de su petición. Nada de aquello encajaba con la imagen del CEO implacable. Al día siguiente, el ambiente en las oficinas de Borealis era sofocante. Elena esperaba alguna señal de Adrián, pero él pasó frente a su escritorio con la mirada fija en el infinito, ignorando su existencia por completo. Ella intentó sumergirse en sus informes, pero la tensión ambiental era imposible de ignorar. No era solo el incidente del supermercado, los pasillos eran un hervidero de rumores. Los gerentes corrían de un lado a otro con carpetas bajo el brazo y rostros pálidos. A la hora del almuerzo, la verdad comenzó a filtrarse. Se dice que una auditoría externa caerá esta semana. Hay un agujero financiero enorme, susurró un compañero mientras servía café. Auditoría, replicó otro con preocupación. Eso significa que buscan culpables para rodar cabezas. Elena sintió un nudo en el estómago. Estaba la ansiedad de Adrián conectada con el colapso inminente de la empresa, y no solo con su exesposa. ¿O era todo parte de una red más oscura? A media tarde, un correo electrónico parpadeó en su pantalla. «Preséntese en mi despacho de inmediato. AV». Su corazón dio un vuelco. Caminó hacia la oficina presidencial sintiendo que cada paso la acercaba a un abismo. Al entrar, Adrián estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través del ventanal blindado. «Cierra la puerta», ordenó sin girarse. Elena obedeció, tragando saliva. Él tardó en hablar, como si escogiera cada palabra con cuidado quirúrgico. «Sobre lo de ayer, no sé cómo agradecerte tu discreción». «No fue nada, solo un momento incómodo», respondió ella con modestia. «Bueno», dijo él, girándose finalmente, «necesito pedirte algo más». Elena lo miró con cautela, incapaz de prever la siguiente jugada. «La próxima semana es la gala anual de Borealis. La prensa estará ahí, los socios, los inversores. Necesito proyectar una imagen de estabilidad, de humanidad, de cercanía». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Y eso qué tiene que ver con mi puesto en el departamento financiero?» Adrián clavó sus ojos oscuros en los de ella. «Quiero que me acompañes. Quiero que seas mi pareja falsa ante las cámaras, solo por esa noche». Elena abrió la boca, atónita. «¿Me está pidiendo que actúe de nuevo, ante toda la empresa?» «Sí», respondió él con frialdad pragmática. «Ayer funcionaste mejor que cualquier estrategia de relaciones públicas». Un silencio pesado inundó la sala. Él dio un paso adelante, invadiendo nuevamente su espacio. «Será solo una noche. Cena, fotografías, sonrisas falsas y nada más». «¿Y si me niego?», desafió Elena, sintiendo que la situación se le iba de las manos. Adrián la observó con una mezcla aterradora de cansancio y determinación implacable. «No lo harás», sentenció. «Piénsalo bien. No tardaré en exigir tu respuesta definitiva. Y recuerda que hay muchos recortes de personal programados para este mes». La reunión terminó con esa amenaza velada flotando en el aire. Elena salió del despacho con la mente hecha un caos. No entendía por qué él la había seleccionado a ella para una misión tan delicada. Podría haber elegido a cualquier modelo, a cualquier ejecutiva de alto rango, pero la había elegido a ella, una empleada del montón, y eso le generaba una mezcla de terror y curiosidad morbosa. Al regresar a su cubículo, su compañera de área la escaneó con sospecha. «¿Para qué te quería el gran jefe?», preguntó alzando una ceja. «Temas administrativos sin importancia», mintió Elena, intentando que no le temblara la voz. «Ajá, claro», murmuró la otra, incrédula. Elena suspiró y fijó la vista en su monitor, aunque las letras bailaban ante sus ojos. Su mente seguía anclada en el supermercado, en la vulnerabilidad de Adrián y en la peligrosa proposición que acababa de recibir. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, donde las reglas no estaban escritas. Mientras intentaba concentrarse en sus labores diarias, Elena percibió que la atmósfera en el departamento contiguo se había vuelto irrespirable. Los supervisores parecían estar enfrascados en discusiones interminables sobre proyectos que llevaban semanas de retraso, y la aparición de reportes duplicados que nadie sabía explicar.
La inminente llegada de la auditoría interna estaba sembrando el caos, y aunque nadie se atrevía a admitirlo en voz alta, el miedo a que rodaran cabezas era palpable en cada escritorio. Entre susurros, Elena escuchó rumores alarmantes sobre la posibilidad de que la corporación enfrentara sanciones millonarias si se descubrían las supuestas irregularidades. Alguien cerca de su cubículo murmuró con pesimismo que la situación se iba a poner muy fea, y que lo más angustiante era desconocer quién estaba cometiendo los errores. Elena sintió un nudo en la garganta. Ella sabía que su trabajo era impecable, pero el clima laboral estaba tan enturbiado que cualquier inocente podría verse arrastrado por la corriente de problemas sin previo aviso. Al finalizar su jornada, sintió la necesidad urgente de escapar de aquel ambiente tóxico, así que se dirigió a la cafetería donde trabajaba su amiga Lía para desahogarse. Apenas cruzó la puerta, Lía leyó su expresión como un libro abierto y le comentó que esa cara de tragedia solo la ponía cuando su mundo se estaba desmoronando. Elena, dejándose caer en una silla, confesó que no sabía ni por dónde comenzar a relatar su desgracia. Siguiendo el consejo de su amiga de empezar por lo más extraño, respiró hondo y soltó la bomba. Adrián Villaseca, el poderoso director ejecutivo de la empresa, le había pedido que lo acompañara a una gala de alto perfil fingiendo ser su pareja sentimental. Lía abrió los ojos desmesuradamente ante la revelación, calificando la petición de algo más que raro. Elena bajó la voz para añadir el detalle más inverosímil. El día anterior, Adrián le había rogado que simulara besarlo en pleno supermercado para ahuyentar a su exesposa. La carcajada de Lía resonó en todo el local, atrayendo miradas curiosas, pero pronto su semblante se tornó serio al escuchar la historia completa. Le advirtió a Elena que, aunque no era experta en las excentricidades de los millonarios, aquello no era normal y debía tener cuidado, pues podría terminar involucrada en situaciones peligrosas que escapaban a su control. Elena asintió, compartiendo plenamente la inquietud de su amiga. Todo estaba ocurriendo a una velocidad vertiginosa y, sumado a la auditoría y los rumores de quiebra financiera, sentía que caminaba sobre hielo delgado. Esa noche, ya en la soledad de su apartamento, revisó su correo electrónico, esperando alguna instrucción de Adrián, pero lo que encontró fue un mensaje inesperado del Departamento de Recursos Humanos. El asunto rezaba: oportunidad de traslado interno, sede de Barcelona, revisión de perfiles recomendados. Elena leyó aquellas palabras una y otra vez, incrédula. ¿Quién la había recomendado? ¿Y por qué precisamente en ese momento crítico? Se recostó en su cama tratando de atar cabos: los favores extraños de su jefe, la reaparición de la exesposa, la crisis empresarial, y ahora esa oferta para enviarla al extranjero. No sabía si interpretarlo como una oportunidad genuina de crecimiento o como una maniobra sutil para alejarla del ojo del huracán. El insomnio se apoderó de ella. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la cercanía física y emocional que había tenido con el CEO, recordando la vulnerabilidad en su mirada, algo impensable para un hombre de su posición. A la mañana siguiente, la tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Se comentaba en los pasillos que un cliente corporativo muy importante había exigido una reunión de emergencia, alarmado por los rumores de inestabilidad interna. Todo indicaba que un escándalo de proporciones mayores estaba a punto de estallar. A media mañana, mientras se dirigía al archivo, Elena escuchó voces alteradas saliendo de una oficina cercana y se detuvo instintivamente al reconocer el tono firme de Adrián. Él aseguraba con vehemencia que no permitiría la manipulación de los reportes y que quien estuviera jugando sucio sería descubierto. Otra voz masculina le cuestionaba si no estaba exagerando, a lo que Adrián respondió tajante que sabía perfectamente que alguien intentaba hundir su departamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. La certeza de que su jefe estaba siendo atacado desde dentro la hizo sentir parte de una conspiración de la que ya no podía salir. Se alejó rápidamente para no ser vista, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. De regreso en su escritorio, el teléfono vibró con un nuevo mensaje del CEO, citándola a las 7 de la tarde para un ensayo de interacción previo a la gala. Elena suspiró, preguntándose si aquello era una broma de mal gusto, pero la seriedad de la situación le indicaba lo contrario. El resto de la jornada se le hizo eterno. Al salir, tomó un taxi hacia la ubicación enviada, un reservado privado en un elegante hotel del centro. Al entrar, encontró a Adrián revisando documentos con gesto preocupado. Sin levantar la vista, le agradeció su presencia. Elena, cruzada de brazos, cuestionó la naturaleza de aquel encuentro,
a lo que él respondió con serenidad que debían practicar lo básico: sonrisas, posturas corporales y la forma de caminar juntos para proyectar una imagen convincente en el evento. Cuando ella preguntó por qué la había elegido precisamente a ella, Adrián la miró a los ojos y confesó que, a su lado, la gente bajaba la guardia y él dejaba de parecer un ser inaccesible. Comenzaron el extraño ensayo, que se sentía como un juego irreal. Adrián le indicaba cómo tomarlo del brazo y mantener la cercanía física, y en uno de los ejercicios, la distancia entre ambos se redujo al mínimo, cargando el aire de una tensión eléctrica. Él susurró que así se verían más creíbles, a lo que Elena respondió impulsivamente que, de seguir así, parecería algo más que una simple actuación. Él sonrió levemente, dándole la razón. Tras horas de práctica, ambos terminaron agotados. Antes de despedirse, Adrián le agradeció sinceramente su ayuda, reconociendo que no debería pedirle tales favores. Elena, sin saber muy bien por qué, le aseguró que lo hacía con gusto. Al salir del hotel, una llovizna fría comenzaba a mojar las calles. Elena caminaba despacio, sintiendo que algo en su interior había cambiado irrevocablemente, aunque no sabía si ese cambio era positivo o el preludio de un desastre. Mientras esperaba transporte, divisó a un hombre al otro lado de la avenida que la observaba fijamente, inmóvil como una estatua. No hacía ademán de acercarse, solo la miraba con una intensidad perturbadora. Antes de que ella pudiera reaccionar o preguntar quién era, el sujeto dio media vuelta y se desvaneció entre las sombras de los edificios. El miedo se apoderó de ella. La sensación de estar siendo vigilada era innegable. Llegó a su apartamento con el corazón acelerado, convencida de que la habían seguido. Cerró la puerta con doble resojo y se apoyó en ella para recuperar el aliento. Se preparó un té para calmar los nervios, pero su mente era un torbellino, donde se mezclaban la auditoría, la gala, la extraña intimidad con Adrián, el hombre misterioso y la oferta de traslado a Barcelona. Su vida, antes tranquila y predecible, se había transformado en un caos absoluto. Esa noche tuvo sueños inquietantes, con pasillos infinitos y ojos que la acechaban desde la oscuridad. Al despertar, la sensación de peligro persistía. Al llegar a la oficina, notó un corrillo de empleados murmurando frente a las pantallas de sus computadoras. Al acercarse, descubría que leían un artículo recién publicado en un portal financiero, donde un periodista insinuaba graves problemas internos en la empresa, mencionando tensiones entre departamentos y cuestionando el liderazgo del CEO. Uno de sus compañeros comentó que, aunque no daban nombres, era evidente que alguien desde adentro estaba filtrando información confidencial para dañar a la compañía. Elena retrocedió lentamente, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban de manera aterradora. Los rumores, el sabotaje y ahora la prensa involucrada confirmaban que estaba en el centro de una guerra corporativa mucho más peligrosa de lo que imaginaba. No hacía falta ser un genio para comprender que aquella situación era una bomba de tiempo a punto de estallar. Apenas llegó a su escritorio, Elena notó algo fuera de lugar. Un sobre blanco, carente de remitente, descansaba sobre la superficie. Con manos temblorosas, lo abrió cuidadosamente y extrajo una hoja de papel doblada en varios pliegues. El mensaje, escrito con una tipografía fría e impersonal, era una advertencia directa. Mantente alejada de lo que no te incumbe. No tienes idea de con quién te estás enfrentando. Elena sintió un nudo en la garganta y tuvo que tragar saliva con dificultad. Sus piernas flaquearon por un instante. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando algún rostro culpable. Pero en la oficina, todos parecían absortos en sus propias tareas, ignorando su pánico. Rápidamente, guardó la nota en el fondo de uno de sus cajones y se obligó a inhalar profundamente para recuperar la compostura. No podía permitir que el miedo la paralizara, a pesar de que las señales de peligro eran cada vez más evidentes y frecuentes. Intentó concentrarse en su trabajo durante el resto de la mañana, aunque una ansiedad abrasadora le oprimía el pecho sin descanso. En un momento dado, al levantar la vista, se encontró con los ojos de Adrián Villaseca. El CEO la observaba fijamente desde el umbral de su imponente oficina acristalada. Sin pronunciar palabra, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, indicándole que necesitaba hablar con ella. Elena recogió sus cosas, sintiendo el peso de la mirada de sus compañeros, y se dirigió hacia el despacho principal. Cerró la puerta tras de sí, creando un espacio de silencio hermético. ¿Todo marcha bien?, preguntó Adrián, rompiendo el hielo. Ella vaciló antes de contestar.
No quería parecer una empleada paranoica, pero mentirle tampoco era una opción viable. He recibido una nota anónima, confesó finalmente, con la voz un poco quebrada. No tengo idea de quién la envió, pero el contenido era inquietante. Adrián frunció el ceño inmediatamente. Su expresión se tornó sombría. ¿La tienes contigo? ¿Puedo verla? Elena negó suavemente con la cabeza. La he guardado. Se la mostraré más tarde si lo desea. El millonario sintió lentamente, aunque la preocupación no abandonó su rostro. Escucha, Elena. No quiero que te sientas insegura dentro de tu propia empresa. Si notas cualquier cosa extraña, por mínima que sea, dímelo. Ella bajó la vista, dubitativa. No sé si debería involucrarlo en mis problemas personales. La respuesta de Adrián fue contundente. Ya estás involucrada en esto, aseveró con firmeza. Elena sintió un vuelco en el estómago. Él nunca le había hablado con ese tono, ni había mostrado tal nivel de preocupación genuina por su bienestar. Ahora, respecto a la gala benéfica, continuó Adrián, cambiando ligeramente el tema, quiero dejar claro que no te estoy coaccionando. Si prefieres no asistir como mi acompañante, dímelo, y buscaré otra solución. Elena lo miró directo a los ojos, recuperando algo de su determinación. Lo haré. No quiero dar la impresión de que me acobardo ante los desafíos. Gracias. Un silencio denso se instaló entre ambos. Adrián se pasó una mano por la frente, un gesto de cansancio que revelaba que cargaba con más peso del que aparentaba. No tienes idea de cuánto se está complicando el panorama, murmuró para sí mismo. Lo he notado, respondió ella. Él soltó una risa seca, carente de humor. He intentado mantener la situación bajo control, pero alguien está jugando muy sucio, y mi mayor temor es que todo esto te salpique más de lo que imaginas. Elena desvió la mirada. Una parte de ella deseaba preguntarle qué le estaba ocultando exactamente, pero su instinto le dijo que no era el momento adecuado. Tras aquella tensa conversación, regresó a su puesto intentando mantener una fachada de calma. Sin embargo, la jornada no hizo más que empeorar. A media tarde, el director de su departamento la convocó urgentemente. Sostenía un reporte en la mano, y su tono era acusatorio. Afirmaba que el documento contenía errores garrafales. ¿Errores?, repitió Elena, incrédula y sorprendida. Revisé ese archivo al menos 3 veces antes de enviarlo, pues está lleno de inconsistencias. Mira esto, dijo el jefe, señalando una serie de cifras en la pantalla. Elena se acercó y sintió un frío helado recorrerle la espalda. Los números eran distintos a los que ella había procesado. Habían sido manipulados. Esto no estaba así cuando lo entregué. Se defendió, con la voz ganando urgencia. Alguien ha modificado los datos. El director la miró con escepticismo y desconfianza. ¿Me estás diciendo que alguien entró al sistema para alterar tu trabajo? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Yo no cometí esos fallos. El hombre suspiró, frustrado. Con la auditoría externa respirándonos en la nuca, cualquier irregularidad es crítica. Y lamento informarte que ha sido incluida en la lista de empleados bajo observación. ¿Observados?, repitió ella, atónita ante la injusticia. Alguien envió un informe preliminar sugiriendo que has estado presentando reportes dudosos. No te lo mencioné antes creyendo que era un malentendido, pero con esto dejó la frase en el aire. Elena sintió que el corazón se le detenía. Yo jamás haría algo para perjudicar a la empresa. Espero que sea cierto, sentenció él, porque Recursos Humanos auditará tu trabajo exhaustivamente esta semana. Al salir de la oficina, Elena tuvo que apoyarse en la pared del pasillo para no derrumbarse. Era evidente que existía para orquestarlo. Marco. Siempre había tenido comentarios mordaces y gestos de desprecio hacia ella, pero esto cruzaba todos los límites. De repente, una voz familiar la llamó desde atrás. «Oye, ¿todo bien?». Era Marco. Elena respiró hondo, se dio la vuelta y lo enfrentó con furia contenida. «Tú tocaste mis reportes». Marco sonrió con una calma que le resultó insultante. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. Si crees que puedes hundirme, estás muy equivocado», replicó ella. «Deberías revisar mejor tu propio trabajo en lugar de culpar a otros», respondió él, encogiéndose de hombros con cinismo.
A veces la gente comete errores sin darse cuenta. Elena sintió que la sangre le hervía. No permitiré que me culpes por algo que no hice. Relájate, dijo él con sorna. El mundo no gira a tu alrededor. Pero su sonrisa lo delataba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa misma tarde, mientras recogía sus pertenencias para escapar de aquel ambiente tóxico, su teléfono vibró con un mensaje de Adrián. Cena rápida. Necesito hablar contigo antes de la gala. Elena dudó unos segundos. Estaba agotada, asustada y con la mente hecha un lío. Pero sabía que rechazar la invitación solo generaría más incógnitas. Está bien. ¿Dónde? Escribió. En el restaurante del hotel de ayer. Pregunta por mí al llegar. Guardó el móvil y salió del edificio corporativo. La noche ya había caído sobre la ciudad y las luces urbanas otorgaban un aire gélido a las calles. Caminó hacia la parada de taxis, pero antes de abordar, algo captó su atención a la distancia. Era el mismo hombre de la noche anterior. Estaba parado inmóvil bajo la luz de un poste, observándola fijamente. Elena se obligó a no demostrar miedo. Subió al vehículo y cerró la puerta de un golpe. «Al centro, por favor», ordenó con voz firme. Mientras el taxi se alejaba, miró por la ventana trasera. El hombre ya no estaba, o quizás las sombras lo habían ocultado nuevamente. El vehículo avanzaba por las avenidas iluminadas, mientras Elena intentaba calmar sus nervios destrozados. La aparición de aquel sujeto 2 noches seguidas no podía ser una coincidencia. Debía decidir si contárselo a Adrián. Tal vez él sabría qué estaba pasando, o quizás pensaría que ella estaba exagerando. Pero su intuición le gritaba que aquel hombre no estaba allí por accidente. Al llegar al elegante restaurante del hotel, un empleado la condujo discretamente hacia un área reservada y privada. Adrián estaba sentado en una mesa apartada, revisando algo en su teléfono con el ceño fruncido. Al verla llegar, guardó el dispositivo de inmediato. «Gracias por venir», dijo él mientras ella tomaba asiento. «No tenía mejores planes», respondió Elena, intentando sonar casual, aunque lo único que deseaba era cerrar los ojos y dormir durante una semana entera. Adrián la escrutó durante unos segundos, como si pudiera leer cada pensamiento que ella intentaba ocultar. «Te ves agotada. Ha sido un día complicado para mí también», admitió él. «La auditoría se ha adelantado. Llegan mañana». Aquello la tomó por sorpresa. ¿Tan pronto? Sí. Y me preocupa lo que puedan encontrar. No por mi gestión, sino porque tengo la certeza de que alguien está moviendo hilos desde dentro para sabotearnos. Nunca había sentido tanta tensión en la empresa como ahora. Elena pensó en los reportes alterados, en la nota anónima y en el acosador de la calle. Tragó saliva, armándose de valor. Creo que alguien podría estar metiéndose conmigo también, como parte de todo esto. Adrián la miró con absoluta seriedad, dejando de lado su copa. ¿A qué te refieres? Ayer vi a un hombre observándome afuera del hotel. Hoy lo vi otra vez al salir de la oficina. Además, recibí esa nota en mi escritorio y mis reportes fueron manipulados digitalmente. El rostro de Adrián se endureció. ¿Qué decía la nota exactamente? Que no me metiera donde no me llaman. Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, invadiendo su espacio personal con urgencia. Elena, esto ya no es un juego. No puedo permitir que estés en peligro por culpa de una guerra interna de la empresa. No sé si sea solo por la empresa, susurró ella. También pensé que quizá tenga que ver con mi cercanía a usted. Adrián guardó silencio. No eludió la insinuación, pero su mirada se tornó gélida, como si estuviera calculando posibilidades que él mismo temía aceptar. «Voy a encargarme de esto personalmente», declaró finalmente con voz grave. «No tienes que preocuparte». «Es imposible no preocuparse», respondió ella. «Siento que me están usando como una pieza en un tablero que no comprendo». «Y por eso mismo te protegeré», aseguró él. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si sentirse aliviada o más inquieta. Adrián nunca hablaba así con nadie. Su frialdad habitual había desaparecido. «Ahora, necesitamos repasar los últimos detalles de la gala», continuó él, intentando retomar el control de la situación. «Sin embargo, antes de continuar, necesito dejar una cosa muy clara. Si en algún instante llegas a sentirte insegura o incómoda, dímelo inmediatamente y cancelaremos todo el plan. No permitiré que esta situación comprometa tu estabilidad emocional o laboral». Elena respondió que lo haría, intentando sonar convencida.
aunque en su interior sabía que salir de ese enredo no sería tan sencillo como él lo planteaba. La conversación giró entonces hacia los detalles logísticos del evento inminente. Discutieron cómo sería su entrada triunfal, la forma en que debían comportarse ante los invitados y qué respuestas darían si alguien indagaba demasiado sobre su supuesta relación sentimental. Adrián parecía tener una solución preparada para cada posible interrogante, demostrando que había calculado cada aspecto con una meticulosidad asombrosa. Incluso se tomaron un tiempo para ensayar algunas frases clave, practicar ciertas poses y medir la distancia física adecuada entre ambos para resultar convincentes. Durante aquel ensayo, Elena notó que él había orquestado cada movimiento como un estratega. No obstante, en medio de la simulación, surgió un instante fugaz en el que Adrián la observó de una manera distinta. Ya no la miraba como su jefe, ni como un actor repasando un guión, sino como un hombre intentando descifrar un enigma que aún se le escapaba. Elena comenzó a decir algo, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire cuando una camarera llamó a la puerta para preguntar si deseaban algo más del servicio. La interrupción provocó que Elena sonriera con evidente incomodidad, rompiendo el hechizo del momento. Adrián simplemente sacudió la cabeza y le pidió que olvidara lo sucedido, restándole importancia. Continuaron practicando un poco más, pero ambos eran conscientes de que una tensión inexplorada había quedado flotando en la habitación. Al finalizar la sesión, Adrián caballerosamente la acompañó hasta la salida del hotel. Justo antes de despedirse, Elena tomó la decisión de confiarle la última preocupación que la había estado atormentando. Le preguntó si tenía un momento más, pues sospechaba firmemente que Marco estaba alterando sus reportes de trabajo intencionalmente. Al escuchar el nombre de Marco, la mandíbula de Adrián se tensó visiblemente. Le preguntó si estaba completamente segura de una acusación tan grave. Ella asintió, explicando que aunque su colega lo negaba sutilmente, ella no tenía ninguna duda al respecto. Adrián respiró profundamente, conteniendo su ira, y le aseguró que hablaría con él a primera hora de la mañana siguiente. Elena expresó su temor a parecer una empleada conflictiva que inventaba problemas, pero él la cortó de inmediato, enfatizando que no importaba lo que Marco pensara, sino la realidad de los hechos. Le prometió que si alguien le estaba haciendo daño, él no dejaría pasar esa ofensa. Elena sintió una opresión en el pecho. Había algo extrañamente tranquilizador en la determinación con la que él hablaba, aunque también sabía que esa protección solo complicaría más la delicada farsa que sostenían. Murmuró un agradecimiento y le deseó buenas noches, reconociendo que el día siguiente sería agotador para ambos. Mientras Elena caminaba hacia la acera para esperar su transporte, Adrián se quedó observándola alejarse con una expresión cargada de preocupación, como si algo en su interior estuviera a punto de quebrarse. El taxi tardó varios minutos en aparecer, tiempo que ella aprovechó para revisar las notificaciones en su teléfono. Tenía varios correos nuevos, y uno en particular hizo que su sangre se helara. Recursos Humanos solicitaba una reunión urgente al día siguiente para revisar ciertos patrones irregulares en su desempeño. Susurró un sarcástico perfecto para sí misma, preguntándose qué más podía salir mal. Subió al vehículo y se recostó en el asiento trasero, sintiendo el peso del agotamiento sobre sus hombros. Sin embargo, justo cuando cerró los ojos para descansar un momento, percibió una sensación inquietante. El conductor la observaba fijamente a través del espejo retrovisor. Los ojos de aquel hombre eran fríos, casi carentes de cualquier expresión humana. Ella se incorporó lentamente y preguntó si todo estaba bien, pero el taxista no respondió, limitándose a seguir conduciendo en silencio. Elena cagó saliva y miró por la ventanilla, intentando calmar sus nervios, mientras las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, pero su instinto le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Al llegar frente a su edificio residencial, el conductor finalmente rompió el silencio con un tono monótono e inexpresivo, diciéndole simplemente que tuviera cuidado. Confundida y alarmada, Elena preguntó a qué se refería, pero el hombre no repitió la frase. Solo esperó a que ella bajara y arrancó el vehículo de inmediato, perdiéndose en la noche. Elena se quedó paralizada en la acera, incapaz de descifrar el significado de aquel comentario. Había sido una advertencia genuina, una amenaza velada, o simplemente un comentario extraño de un desconocido. Subió a su departamento sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Dejó su bolso en el sofá y se sentó tratando de recuperar el aliento.
En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido que le ordenaba dejar de acercarse al director general, advirtiéndole que no sabía en qué terreno peligroso se estaba metiendo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, dejándola sin aire. Se levantó de golpe y miró hacia la ventana, con la paranoia de que alguien pudiera estar vigilándola desde la oscuridad de la calle, donde solo las farolas iluminaban la zona desierta. Susurró preguntando quién era, aunque sabía que nadie la escucharía. El teléfono vibró una segunda vez, con un mensaje que decía: última advertencia. Aterrorizada, Elena retrocedió hasta chocar con la pared, temblando incontrolablemente. Definitivamente, algo mucho más grande y oscuro estaba ocurriendo, y ella se encontraba justo en el ojo del huracán. Aquella noche, Elena no pudo conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen del mensaje amenazante y la mirada vacía del taxista invadían su mente. Se levantó en repetidas ocasiones para verificar que la puerta estuviera bien cerrada con llave y se asomó por la ventana para confirmar que no había nadie acechando afuera. Sus nervios estaban completamente destrozados. A pesar de todo, cuando amaneció, hizo un esfuerzo sobrehumano por comportarse como si fuera un día normal de trabajo. Llegó a la oficina muy temprano con la esperanza de evitar el contacto con sus compañeros, pero al entrar notó una atmósfera densa. Varios empleados murmuraban entre sí mientras miraban sus pantallas con preocupación. Captó frases sueltas que sugerían que la situación de la empresa era peor de lo imaginado y que, si el consejo directivo descubría la verdad, se desataría una ola masiva de despidos. Se dirigió a su escritorio intentando proyectar tranquilidad, pero al abrir su computadora, vio 2 recordatorios de recursos humanos sobre la reunión pendiente, lo que bastó para que se le formara un nudo doloroso en el estómago. A media mañana, el teléfono de su escritorio sonó. Era Adrián pidiéndole que fuera a su oficina en cuanto tuviera un momento libre. Elena dudó unos segundos, temerosa de que él notara su frágil estado emocional, pero sabía que no podía postergar esa conversación. Al entrar, encontró a Adrián inmerso en la revisión de una carpeta repleta de documentos. Sin levantar la vista, le pidió que cerrara la puerta. Cuando finalmente la miró, Elena notó en su rostro un cansancio distinto, una fatiga mucho más pesada que la de los días anteriores. Él le confesó que tenían un problema serio entre manos. Ante la pregunta de Elena sobre qué había sucedido ahora, Adrián reveló que había encontrado más reportes alterados, y no solo los de ella. Existía una manipulación generalizada en varios departamentos, y todo indicaba que estaban intentando culpar al área de Elena por el desastre. Ella abrió los ojos con sorpresa, pero antes de que pudiera protestar, él continuó explicando que alguien estaba intentando sabotear la empresa desde adentro, y por alguna razón oscura, la estaban utilizando a ella como uno de los blancos principales para atacar. Elena sintió que su corazón latía aceleradamente y preguntó si él sabía quién era el responsable. Adrián apretó la mandíbula con frustración, admitiendo que tenía sospechas firmes, pero que aún no podía probar nada legalmente. Sin embargo, le aseguró con vehemencia que no permitiría que la culparan por errores que no había cometido, ni dejaría que la hundieran para llegar a él. Elena, visiblemente confundida, dijo que no entendía por qué la atacaban a ella específicamente. Adrián le respondió con franqueza que ella era el objetivo más fácil de señalar, y que sus enemigos sabían que él no permitiría tal injusticia, lo cual lo forzaría a actuar. Se produjo un silencio incómodo en la oficina. Elena pensó en las amenazas anónimas, en el hombre que la vigilaba y en el extraño incidente del taxi. Todo encajaba de manera demasiado perfecta para ser una simple coincidencia. En voz baja, le confesó que había recibido otro mensaje la noche anterior, exigiéndole que se alejaba de él. La expresión de Adrián se transformó radicalmente. Sus ojos se endurecieron con una mezcla de ira y preocupación. Le pidió que le dijera exactamente qué decía el mensaje. Elena repitió las palabras textuales, sobre que no sabía en lo que se estaba metiendo y que era la última advertencia. Adrián se puso de pie, caminó nervioso por la oficina y se llevó una mano a la frente, declarando que aquello ya había cruzado todos los límites y que no podía permitir que la siguieran acosando de esa manera. Elena intentó restarle culpa diciendo que ella había aceptado ayudarlo voluntariamente, pero él la interrumpió, mirándola directamente a los ojos, aclarando que no se trataba de culpas, sino de protegerla. Reflexionó que todo había comenzado con aquel encuentro en el supermercado, y Elena recordó el momento exacto en que él le pidió fingir el beso.
sin imaginar jamás que ese gesto desesperado detonaría una cadena de eventos tan peligrosa. Elena preguntó si creía que su exesposa tenía algo que ver con las amenazas. Adrián negó con la cabeza, explicando que aunque su exesposa era una mujer complicada, jamás llegaría a extremos criminales. Estaba convencido de que el ataque provenía de alguien más, alguien cuyo objetivo era eliminar cualquier elemento que lo hiciera parecer vulnerable o débil. Confundida, Elena preguntó si acaso ella lo hacía parecer débil ante los demás. Adrián la miró en silencio durante varios segundos, antes de responder con una honestidad desarmante, que por el contrario, ella lo hacía parecer humano. Elena sintió un vuelco en el estómago ante aquella confesión, y no supo qué responder. Retomando el tono profesional, Adrián le advirtió que tuviera mucho cuidado con la reunión de recursos humanos ese día, ya que intentarían presionarla. Le aconsejó responder con calma, no firmar ningún documento sin leerlo detenidamente, y le recordó que, si necesitaba su intervención, solo debía pedírselo. Elena asintió, aceptando las instrucciones. Él respiró hondo, como si la gravedad de la situación le pesara mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Adrián la miró fijamente, con una mezcla de preocupación y respeto, y le ofreció una vía de escape. Si en algún momento sentía que la situación la sobrepasaba, podía retirarse sin que él la juzgara. Sin embargo, Elena respondió con una firmeza inquebrantable, asegurando que no tenía la menor intención de permitir que alguien la manipulara de esa manera. Una sombra de orgullo iluminó el rostro del director ejecutivo ante su valentía. Decidieron afrontar la tormenta juntos, aunque Elena tuvo que bajar la mirada para disimular el torbellino de emociones que sentía. Aprovechando la cercanía, le preguntó qué era aquello que él había estado a punto de confesarle la noche anterior, antes de ser interrumpidos. Adrián desvió la vista, y un silencio denso, cargado de sentimientos no expresados, llenó el espacio entre ambos. Finalmente él mintió diciendo que no era nada importante. Elena decidió no presionar, aunque en el fondo sabía que ocultaba algo. Necesitando un respiro, Elena se dirigió a la sala de descanso para despejar su mente, pero allí se topó con Marco. El hombre la observó con una sonrisa que destilaba hipocresía y le preguntó con sarcasmo si estaba lista para su cita con recursos humanos. Elena sintió el impulso de contestarle con amargura, pero respiró hondo y optó por la neutralidad, asegurándole que estaba preparada. Marco le deseó suerte con un tono que sugería exactamente lo contrario, y ella salió de allí sin dignarse a mirar atrás, negándole el placer de verla afectada. Al llegar la hora de la reunión, la ansiedad le oprimía el pecho. En la sala la esperaban dos representantes que, lejos de querer aclarar dudas, parecían tener la misión de acorralarla. Las preguntas eran insidiosas, diseñadas para hacerla caer en contradicciones sobre sus movimientos y reportes. Cuando le mostraron las alteraciones en los documentos realizadas bajo su usuario, Elena defendió su inocencia con vehemencia, argumentando que sus credenciales debieron ser clonadas, pues había evidencia clara de sabotaje interno. Los interrogadores intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que ella no sería una presa fácil, pero insistieron en revisar su acceso al sistema. Ella accedió sin dudar, pues no tenía nada que ocultar. La reunión se extendió más de lo necesario, dejándola agotada y furiosa al salir. No iban a vencerla con trucos tan bajos. Mientras caminaba por el pasillo, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que le heló la sangre. Era una última advertencia para que se alejara. Elena apretó el móvil con frustración, murmurando un «ya basta», justo antes de que una voz a sus espaldas la hiciera saltar. Y antes de continuar con este tenso momento, si te está atrapando esta historia de intriga y romance prohibido, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Además, déjame saber en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Renunciarías o lucharías hasta el final? Tu opinión es muy importante para nosotros. Sigamos con la historia. La voz pertenecía a Lía, la chica de la cafetería que había subido a entregar pedidos. Al ver el estado de Elena, le dio palabras de aliento, diciéndole que no permitiera que nadie la viera caer y ofreciéndole su apoyo incondicional. Elena sonrió agradecida. Saber que tenía una aliada le devolvió las fuerzas. Al finalizar la jornada laboral, se llevó una sorpresa al encontrar a Adrián esperándola junto a su automóvil. Aunque ella insistió en que podía cuidarse sola, él se mostró inflexible, asegurando que no pensaba dejarla desprotegida esa noche. Por un instante el mundo pareció detenerse. Elena le pidió que no se arriesgara más por ella, pero Adrián confesó que ya estaba demasiado involucrado, creando una conexión intensa e invisible entre los dos. Sin embargo, nada pudo preparar a Elena para el horror de la mañana siguiente. Al despertar, lo primero que vio en su pantalla fue una fotografía filtrada que ya se había hecho viral.
En la imagen, nítida y tomada desde una distancia estratégica, aparecían ella y Adrián entrando al hotel la noche del ensayo, demasiado cerca el uno del otro para ser solo colegas. Debajo de la foto, un mensaje anónimo sentenciaba: «Esto apenas comienza». Elena se quedó paralizada. Su mente luchaba por procesar la invasión a su privacidad, mientras su teléfono estallaba con notificaciones, mensajes de compañeros curiosos y comentarios maliciosos. Sintió un vacío en el estómago y un mareo repentino, pero sabía que no podía esconderse. Se duchó rápidamente y salió hacia la oficina, consciente de que entraba en la boca del lobo. Los pasillos de la empresa estaban inusualmente silenciosos, pero las miradas de los empleados gritaban juicios silenciosos. Al llegar a su escritorio, encontró una nota anónima que decía: «Sabíamos que algo raro pasaba», la cual arrugó con rabia. Casi de inmediato, recibió la orden de presentarse en la oficina del CEO. Cada paso hacia el despacho de Adrián la hacía sentir más expuesta. Al entrar, la encontró de pie, observando la misma foto con una expresión que mezclaba furia contenida y preocupación. No hubo saludos formales. Él fue directo al grano preguntando cómo estaba, y ella respondió con honestidad que se sentía terrible. Adrián le informó que la foto había llegado al consejo directivo esa misma mañana y que exigían explicaciones, situación que Marco estaba aprovechando para esparcir veneno. Elena, abrumada, intentó culparse, pero Adrián la detuvo en seco, enfatizando que ambos eran víctimas de un juego sucio diseñado para destruir su reputación. Le explicó que se avecinaba una investigación exhaustiva por parte del Consejo y Recursos Humanos para buscar cualquier indicio de favoritismo o conducta inapropiada que pudiera hundirlos a ambos. Adrián planeaba decir la verdad, que no existía una relación romántica entre ellos. Elena asintió, aunque esas palabras le causaran un dolor extraño en el pecho, no porque fueran falsas, sino porque una parte de ella deseaba que no lo fueran. Adrián continuó explicando que la foto era solo la punta del iceberg. Había confirmado con seguridad que alguien estaba manipulando los accesos digitales para dejar rastros falsos que la incriminaran a ella específicamente. Además, el hecho de que tuvieran esa foto confirmaba que la habían estado siguiendo físicamente. Ante la revelación de que el acosador era real, Adrián insistió en que ya no era seguro para ella andar sola. Elena intentó resistirse a depender de él, pero él le aclaró con una intensidad nueva en su voz que no se trataba de dependencia, sino de sentido común, pues su prioridad era que ella estuviera bien. A pesar del escándalo, Adrián fue categórico en una cosa: debían asistir a la gala anual juntos. Cancelar solo confirmaría los rumores y les daría la victoria a sus enemigos. Le prometió hacer todo lo posible para protegerla, y la sinceridad en su promesa estremeció a Elena, quien con un susurro le agradeció, sintiendo que en medio de aquel caos él era su único refugio seguro. La sesión se vio bruscamente interrumpida por la irrupción de un asistente ejecutivo, quien informó a Adrián que el consejo requería su presencia inmediata. Antes de abandonar la oficina, él se detuvo en el umbral y clavó su mirada en ella con una intensidad protectora. «Permanece en zonas donde haya testigos», le ordenó con voz grave. «Evita transitar sola por los pasillos, y ante la más mínima anomalía, llámame sin dudar». Elena asintió, sintiendo el peso de la advertencia. Cuando él salió, ella se quedó unos instantes inmóvil, respirando profundamente para intentar recuperar un control que parecía escapársele. Regresó a su escritorio, aunque era plenamente consciente de que su capacidad de concentración era nula. Apenas tomó asiento, su teléfono vibró con un mensaje de Lía. «¿Has visto lo que está circulando por los chats? ¿Te encuentras bien?» Elena tecleó una respuesta rápida y evasiva. «Luego te explico». Sin embargo, mientras intentaba gestionar su bandeja de entrada, una nueva notificación iluminó la pantalla. Esta vez el remitente estaba oculto. El texto era escalofriante. «Te dije que te alejaras». Elena sintió cómo el miedo daba paso a la indignación y apretó el puño con fuerza. No estaba dispuesta a permitir que alguien la coaccionara desde las sombras. «No», se dijo a sí misma. «Ahora no». Transcurrieron pocos minutos cuando Marco se materializó junto a su mesa, actuando con una normalidad irritante. «Vaya, vaya, las noticias vuelan en esta oficina», soltó con una sonrisa cargada de sarcasmo. «Piérdete, Marco», replicó ella sin siquiera dignarse a mirarlo. «No te pongas así», insistió él, adoptando un tono falsamente conciliador.
Solo velo por tu seguridad. Aunque claro, no tengo tiempo para tus tonterías. Uy, cuidado. Parece que ahora te defiendes con más carácter. ¿Será por la influencia del gran jefe? Elena se puso de pie con tal ímpetu que su silla rodó hacia atrás estruendosamente. No tengo por qué soportar tus insinuaciones. Marco se encogió de hombros con indiferencia. Solo verbalizo lo que todos piensan. Pues no todos tienen una mente tan retorcida como la tuya, defendió ella con firmeza. Él se inclinó, invadiendo su espacio personal. Créeme, Elena, en esta empresa la opinión general es mucho más cruel de lo que tu ingenua imaginación alcanza a ver. Se marchó, dejándola con un temblor incontrolable en las manos. Al llegar la hora del almuerzo, Elena decidió huir al exterior para despejarse. Caminó varias calles hasta llegar a un pequeño parque cercano, ansiando un momento de paz para reorganizar su caos mental y respirar aire fresco. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Mientras descansaba en una banca, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje anónimo. Hoy no estás sola. El pánico la invadió de inmediato. Alzó la vista, escaneando frenéticamente el entorno. El parque bullía de gente, pero eso, lejos de calmarla, aumentaba su paranoia. Cualquiera de esos desconocidos podía ser su acosador, observándola, enviando textos, tomando fotos. La angustia estaba a punto de desbordarse cuando una voz familiar gritó su nombre. Elena se giró sobresaltada, exhalando con alivio al reconocer a Lía. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó aún con el corazón acelerado. «Vi la foto, te escribí y al no recibir respuesta me preocupé demasiado. Vine a buscarte». Elena forzó una sonrisa débil. «Estoy bien, creo». «No, no lo estás», sentenció Lía sentándose a su lado. «Pero ahora estoy yo contigo». Elena bajó la mirada, sintiéndose vulnerable, expuesta y utilizada por fuerzas que no lograba comprender. «Lía, creo que alguien me está siguiendo». Su amiga la miró con absoluta seriedad. «¿Estás segura?» «Sí, lo he visto un par de veces y los mensajes no cesan. No sé quién los envía». Lía respiró hondo y tomó el mando de la situación. «Bien, entonces se acabó el ir sola a ninguna parte. Seré tu sombra siempre que pueda». Elena sintió un suave alivio al no sentirse tan desamparada. «Gracias, de verdad». Pero aquel consuelo duró poco. A mitad de la tarde, cuando regresaron al edificio corporativo, la recepcionista les cortó el paso. «Elena, Recursos Humanos te requiere. Indican que es urgente». Elena tragó saliva con dificultad. «¿Qué ocurre ahora?» No dieron detalles, solo que subas de inmediato. Elena se preparó mentalmente para recibir otro golpe. Caminó hacia el despacho de Recursos Humanos con pasos firmes, aunque por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al entrar, encontró a 3 ejecutivos aguardándola. La atmósfera era gélida y tensa. «Toma asiento, por favor», indicó una de las mujeres. Elena obedeció. Uno de los representantes deslizó una carpeta sobre la mesa hacia ella. «Hemos recibido nueva información», declaró. «Fotografías comprometedoras, informes manipulados y una denuncia interna anónima. Basándonos en esta evidencia, hemos decidido suspenderte de manera temporal mientras se lleva a cabo la auditoría». Elena abrió los ojos desmesuradamente, incrédula. «¿Qué? ¿Pero yo no he hecho nada ilegal?» «Lo sabemos», respondió uno de ellos sin empatía, «pero el protocolo es estricto». «¿Quién envió esa declaración?», exigió saber ella. «Es información confidencial». Elena sintió un vacío emocional devastador, como si le arrancaran el alma. «Esto es una injusticia atroz», dijo con la voz quebrada. «Lo lamentamos», respondió la mujer con frialdad. «Debes desalojar el edificio hoy mismo». Elena no sabía si llorar, gritar o desmayarse. Solo tenía una certeza. Esto no era el final, sino el ataque más fuerte antes de que la guerra estallara. Elena salió de la oficina de Recursos Humanos sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No tuvo conciencia de haber caminado hasta el ascensor ni de haber presionado el botón. Lo único que recordaba era esa sensación de vacío absoluto, como si todas las horas trabajadas y su dedicación a la empresa hubieran sido borradas en cuestión de minutos. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, vio a Adrián esperándola. Le bastó una mirada para comprender la magnitud de la catástrofe. «¿Qué ha pasado?», inquirió acercándose a ella. «Me han suspendido», logró articular ella, casi sin voz. Adrián cerró los ojos un instante, conteniendo una furia volcánica. «Ven conmigo». «No puedo, me han ordenado dejar el edificio ya mismo». «Ven conmigo», repitió él, esta vez con una autoridad inquebrantable. Ella asintió,
aterrada ante la idea de quedarse sola ni un segundo más. Salieron del edificio por una puerta lateral, esquivando las miradas de los empleados curiosos. Afuera, el cielo plomizo parecía reflejar el caos que reinaba en la empresa ese día. Adrián la condujo a una cafetería discreta donde nadie lo reconocería. Apenas se sentaron, él habló con un tono que ella nunca le había escuchado. Esto ha sido un ataque directo y orquestado. Se nota en cada detalle. Las fotos, los reportes falsos, la denuncia anónima. Todo está perfectamente sincronizado. Siento que me están arruinando la vida, murmuró Elena. No lo van a lograr, respondió el tajante. No mientras yo pueda mover un dedo. ¿Pero por qué me hacen esto a mí? ¿Qué ganan hundiéndome? Adrián apoyó los codos en la mesa, mirándola fijamente. Alguien quiere destruirme, y han descubierto que atacarte a ti es la forma más efectiva de hacerlo. No importa si eres inocente, solo necesitan sembrar la duda. Elena se masajeó las sienes, el dolor de cabeza se había vuelto insoportable. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Me enfrentaré al consejo, sentenció Adrián. No permitiré que carguen esto sobre ti. Si haces eso, te culparán aún más, advirtió ella. No me importa. Esa frase la dejó paralizada. Lo dijo con una sinceridad tan cruda que Elena sintió un temblor interno. Adrián, tienes que pensar en tu posición, en tu carrera. Estoy pensando en ti, respondió él sin titubear. Elena apartó la mirada, sintiendo cómo las emociones se le acumulaban en la garganta. Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Te dije que te alejaras, no escuchaste. Se lo mostró a Adrián, quien apretó el dispositivo con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Juro que encontraré a quien está detrás de esto, dijo con rabia contenida. ¿Y si no es alguien de la empresa?, preguntó Elena con temor. Entonces, es alguien que me conoce lo suficiente para saber mis puntos débiles, reflexionó él. La idea lo dejó pensativo, y Elena pudo ver en su rostro un dolor silencioso, como si fantasmas del pasado regresaran a su memoria. La conversación se interrumpió abruptamente cuando una notificación apareció en la pantalla del teléfono de Elena. Era un artículo de prensa recién publicado. El titular rezaba: CEO de Borealis, envuelto en relación dudosa con empleada suspendida. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. No puede ser, susurró Adrián, tomando el teléfono para leer en silencio. Debajo del titular, el artículo mostraba la foto filtrada acompañada de insinuaciones maliciosas sobre favoritismo, abuso de poder y mala conducta. Todo encajaba en la narrativa destructiva que alguien estaba construyendo contra ellos. Esto es más grave de lo que calculé, admitió Adrián con gravedad. Están tratando de destruirnos públicamente antes de la gala, y si lo logran, el consejo tendrá la excusa perfecta para destituirme. Elena sintió un mareo intenso. Todo esto es culpa mía. No, la interrumpió Adrián de inmediato. Ni se te ocurra pensar eso. Si hay un culpable detrás de todo esto, es la persona que orquestó la trampa, y te juro que lo enfrentaré. Elena optó por no responder. Mantuvo la vista fija en la ventanilla del coche, haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No estaba dispuesta a llorar frente a él, se negaba a parecer una mujer quebrada, aunque por dentro sintiera que se estaba desmoronando pieza por pieza. Te llevaré a tu casa, sentenció Adrián, incorporándose con decisión. No voy a permitir que vuelva sola en este estado. Además, si alguien nos ve juntos, ¿qué más da? Ya nos han visto. Ya nos han utilizado para sus juegos sucios. Nada de lo que hagamos ahora podrá revertir el daño que ya causaron. Elena asintió levemente, resignada. El trayecto fue silencioso y tenso. Cuando el vehículo se detuvo frente a su edificio, Adrián apagó el motor y el silencio se hizo aún más pesado. Elena se quedó observando sus propias manos, temblorosas sobre su regazo. Gracias por todo, murmuró con voz apenas audible. Adrián la observó con una intensidad que parecía leerle el alma. No tienes nada que agradecerme, respondió él con firmeza. No estoy haciendo esto por obligación, sino porque es lo correcto. Elena sintió cómo su respiración se aceleraba involuntariamente. Había algo en la mirada de su jefe, una mezcla de protección y culpa, que la desarmaba por completo. Cuídate, por favor, dijo ella finalmente.
rompiendo el momento. Lo haré, aseguró él, pero necesito que tú hagas lo mismo. Si sucede algo, cualquier cosa extraña, llámame de inmediato. ¿Entendido? Elena bajó del automóvil y caminó hacia la entrada de su edificio, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Antes de cruzar el umbral, se giró una última vez. Adrián seguía allí, con el coche detenido, vigilándola como si quisiera asegurarse de que ninguna sombra la atacara antes de entrar. Ella alzó la mano en una tímida señal de despedida. Él respondió con un gesto sobrio, y solo entonces arrancó el motor para perderse en el tráfico. Al entrar a su apartamento y cerrar la puerta tras de sí, Elena se dejó caer al suelo, agotada. Por primera vez en aquel día infernal, permitió que el llanto fluyera libremente. No lloraba solo por miedo, sino por la profunda impotencia ante la injusticia que estaba viviendo. Tras un largo rato desahogándose en la soledad de su sala, se obligó a ponerse de pie. Necesitaba pensar con claridad, necesitaba entender la magnitud del ataque. Caminó hasta la mesa del comedor y abrió su computadora portátil. Su intención era revisar los reportes que habían sido alterados, buscando algún patrón, algún error digital que pudiera servirle de defensa. Sin embargo, mientras navegaba por los archivos, una notificación emergente parpadeó en la esquina de la pantalla. Nueva carpeta agregada. Confidencial, Elena M. Un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó con el pulso acelerado. Al abrir la carpeta, el horror la paralizó. Dentro había una colección meticulosa de documentos falsificados, correos electrónicos manipulados que ella jamás había escrito, capturas de pantalla de conversaciones inexistentes e incluso un archivo que sugería que había accedido ilegalmente a información privilegiada del consejo directivo, algo técnicamente imposible para su nivel de acceso. Alguien instaló esto remotamente, susurró aterrorizada, comprendiendo la gravedad de la situación. No solo la estaban vigilando, la estaban incriminando sistemáticamente para asegurar una caída total y sin retorno. Justo cuando su dedo se acercaba a la tecla para cerrar la computadora, un golpe seco resonó en su puerta. Era un sonido insistente, autoritario. Elena se congeló, con el corazón golpeándole las costillas. El golpe se repitió con más fuerza. «Elena», llamó una voz familiar desde el pasillo. «Soy yo, Lía». El aire regresó a sus pulmones y corrió a abrir. Su amiga entró de inmediato, con el rostro marcado por la preocupación. «Tenía un muy mal presentimiento», confesó Lía, escaneando a Elena de pies a cabeza. «¿Estás bien?» «No lo sé», admitió Elena con voz temblorosa, sintiendo que las piernas le fallaban. «Todo se está saliendo de control, Lía. Es una pesadilla». Su amiga se acercó y la tomó por los hombros, obligándola a mirarla. «Escúchame bien, no estás sola en esto. ¿Me oyes? No estás sola». Elena cerró los ojos, agradeciendo el apoyo, y dejó que Lía la guiara hasta el sofá. Allí soltó todo lo que había descubierto, las amenazas, el coche que la seguía, y ahora los archivos plantados en su ordenador. Lía escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando Elena terminó, su amiga emitió un veredicto escalofriante. «Esto no es ninguna coincidencia», sentenció. «Esto es un ataque profesional coordinado, y alguien está moviendo hilos desde muy arriba». «¿Crees que Adrián está en peligro real?», preguntó Elena con angustia. «Si están haciendo todo este montaje para hundirte a ti, es obvio que el objetivo final es él», respondió Lía sin rodeos. Elena sintió un vacío en el estómago. La idea de que él pagara el precio por haber intentado ayudarla le resultaba insoportable. Se quedaron en silencio unos instantes, procesando el peligro. «Mañana será un día decisivo», dijo Lía con determinación, «y tú no te vas a derrumbar. ¿Entendido?». Elena asintió, aunque en su interior una intuición oscura le advertía que lo peor aún no había sucedido. Y tenía razón, porque al amanecer, toda la ciudad vería una segunda fotografía filtrada, una imagen diseñada para ser mucho más destructiva que la anterior. A la mañana siguiente, Elena despertó sobresaltada por el sonido incesante de notificaciones en su teléfono. Abrió los ojos con el corazón en la garganta, temiendo a lo que encontraría. Al desbloquear la pantalla, la vio, la nueva imagen que ya circulaba por los chats de la empresa y, peor aún, por las redes sociales. Eran ella y Adrián,
sentados en la cafetería donde habían conversado tras su suspensión. La foto había sido tomada desde el exterior, a través del ventanal de cristal, pero el ángulo había sido seleccionado con una malicia quirúrgica. La perspectiva los mostraba inclinados hacia adelante, tan cerca el uno del otro que la conversación parecía íntima, casi romántica. Las manos de Adrián descansaban sobre la mesa, a milímetros de las de ella. Aunque no se estaban tocando, la imagen gritaba complicidad. Debajo, un titular venenoso acompañaba la publicación: reuniones secretas entre el CEO y la empleada suspendida. ¿Favoritismo o encubrimiento de fraude? Elena sintió náuseas. «Ya basta, por favor», suplicó al aire, sintiéndose acorralada. Se levantó de la cama arrastrando los pies, como si fueran de plomo. Cada bocanada de aire le costaba esfuerzo. Cada nuevo ataque era más despiadado que el anterior y le robaba cualquier herramienta para defenderse. Se vistió rápidamente. Aunque estaba suspendida y no debía ir a la oficina, necesitaba respuestas urgentes. Antes de salir, un mensaje de Adrián iluminó su pantalla. «Tenemos que vernos, no en la empresa. Te envío la ubicación». El mapa indicaba un punto de encuentro cerca del antiguo muelle, un lugar aislado y lejos de las miradas curiosas de los empleados. Elena tomó su bolso y salió del apartamento con pasos apresurados, mirando a todos lados, paranoica, deseando ser invisible. Durante el trayecto en taxi, recibió un texto de Lía. «Vi la nueva foto. ¿Dónde estás?» Elena respondió brevemente: «Voy a ver a Adrián. Te aviso más tarde». La respuesta de Lía fue inmediata y cortante: «Ten mucho cuidado». Al llegar a la ubicación, el viento marino golpeaba con fuerza. Adrián la esperaba apoyado contra una barandilla oxidada, con la vista perdida en el agua grisácea. Se veía terrible, con ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. Al notar su presencia, se enderezó, intentando recuperar la compostura. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «Tenía que hacerlo», respondió ella, manteniendo la distancia. Por un momento, solo se escuchó el choque de las olas contra las rocas y el silbido del viento frío que cortaba la tensión entre ambos. «¿Viste la foto?», preguntó él finalmente, sin mirarla. «Sí», respondió ella. Adrián suspiró, un sonido cargado de frustración. «Esto ya no es un simple ataque contra tu desempeño. Esto es un intento deliberado de destruirme públicamente antes de que pueda defenderme frente al consejo directivo». «¿Quieren sacarlo del cargo?», preguntó Elena, atando cabos. «Y van a lograrlo si no hago un movimiento drástico y rápido», admitió él. «¿Qué piensa hacer?», inquirió ella con temor. Adrián se giró hacia ella, con la decisión pintada en el rostro. «Voy a presentar mi renuncia». Elena dio un paso atrás, impactada. «¿Qué? No puede hacer eso», exclamó. «Si renuncio, los rumores perderán fuerza», explicó él con lógica fría. «Ya no tendrán a quien culpar de favoritismo. El escándalo se apagará y tú podrás limpiar tu nombre sin que mi presencia arrastre tu reputación al fango». «No», replicó ella con la voz temblando de indignación. «Eso no es justo. No puede sacrificar todo su trabajo y su legado por algo que yo no hice». «No me estoy sacrificando por ti», la corrigió él suavemente. «Me estoy sacrificando porque es lo correcto». Elena sintió un nudo en la garganta que le impedía tragar. «¿Y qué va a pasar con usted, con su carrera?». Adrián esbozó una sonrisa triste, llena de cansancio. «Las carreras se reconstruyen, Elena. La reputación también se recupera con el tiempo. Pero si te dejo sola en medio de esta tormenta, jamás me lo perdonaría». Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la mezcla de emociones que la invadía. «Esto no debería estar pasando», susurró con impotencia. «Lo sé», coincidió él. Hubo un silencio largo, cargado de palabras no dichas. Adrián parecía debatir internamente, luchando contra algo que quería expresar, pero temía liberar. «Elena», comenzó él con voz grave, «yo nunca debí involucrarte en nada de esto. Fui un egoísta desde el primer día». «No lo fue», intentó defenderlo ella. «Sí lo fui», insistió él con vehemencia. «Te pedí que fingieras ayudarme cuando no tenía derecho a exigirte nada. Te puse en la línea de fuego. Te arrastré a mis problemas personales y corporativos y a pesar de todo, sigues aquí, de pie frente a mí».
Elena sintió un temblor cálido en el pecho. Sigo aquí. Porque no podría hacer otra cosa, confesó ella con honestidad. Adrián la miró con una intensidad que casi la hizo retroceder. Una mirada que trascendía lo profesional. Lo que siento por ti complica todo, admitió él en un susurro ronco que se llevó el viento. Elena abrió los ojos con sorpresa, el corazón latiéndole desbocado. Él nunca había verbalizado nada parecido. Adrián, intentó decir ella. No me respondas ahora, la interrumpió él, levantando una mano. No mientras estés herida y bajo ataque por mi culpa. No sería justo para ti. Ella tragó saliva, sintiendo que las palabras de afecto se le atoraban en la garganta. Quería decirle todo lo que había callado durante semanas, confesarle que ella también sentía lo mismo, pero sabía que él tenía razón. Nadie podía hablar de amor en medio de una guerra tan calculada y cruel. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó ella con dificultad, regresando a la realidad. Hoy mismo convocaré una reunión de emergencia con el consejo, declaró Adrián con la mirada endurecida. Voy a asumir toda la responsabilidad pública del desastre. Tú no quedarás marcada por esto, te lo prometo. No me use como excusa para renunciar, pidió ella con un hilo de voz, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazarla. No eres una excusa, Elena, respondió él acercándose un paso, pero sin tocarla. Eres la razón por la que voy a detener esta locura, antes de que te destruya por completo. Elena cerró los párpados con fuerza, intentando contener la tormenta emocional que la abrumaba. Sentía como si una losa de concreto le oprimiera el pecho, dificultándole la respiración. Su instinto le gritaba que lo detuviera, que corriera a abrazarlo y le suplicara que desistiera de su plan, pero en el fondo comprendía que la determinación de Adrián era inquebrantable. Aquel sacrificio era, ante sus ojos, la única estrategia viable para garantizar la seguridad de ella. Sin dejar de contemplar el horizonte, donde el agua reflejaba la luz de la tarde, Adrián rompió el silencio con una voz grave pero serena, preguntando si quedaba algún cabo suelto. Explicó que habían rastreado el origen de la filtración al periodista. Los correos electrónicos difamatorios provenían de una terminal interna, específicamente de una cuenta vinculada a Marco. Al escuchar ese nombre, una oleada de indignación recorrió el cuerpo de Elena. Siempre lo había sospechado, pero la confirmación encendió una llama de furia en su interior. Adrián, sin embargo, fue pragmático. Saberlo no era suficiente. Necesitaban una confesión o una reacción que lo delatara públicamente, ya que no existía una prueba física directa de que él hubiera presionado el botón de enviar. Adrián giró el rostro y clavó su mirada intensa en ella. La solución, según él, dependía enteramente de Elena. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La idea de confrontarla la aterrorizaba, pues Marco no solo la despreciaba, sino que había demostrado ser peligroso. Adrián insistió con firmeza. Si ella no se plantaba frente a él, el acoso nunca terminaría. Tenía que demostrarle que su miedo se había esfumado. Aunque cada fibra de su ser deseaba evitar ese conflicto, Elena apretó la mandíbula y asintió. Lo haría, pero Adrián le aseguró que no estaría sola. Él vigilaría desde las sombras. Transcurrieron unas horas tensas, hasta que Elena se presentó en las oficinas corporativas. A pesar de estar oficialmente suspendida, cruzó el umbral con la cabeza en alto, ignorando las miradas de asombro y los murmullos de sus compañeros. Sus pasos resonaron con eco hasta llegar al cubículo de Marco, quien permanecía sentado con una tranquilidad exasperante, como si fuera el rey del departamento. Elena exigió hablar con él. Marco, con una sonrisa burlona curvando sus labios, ni siquiera se molestó en mirarla al principio, soltando un comentario sarcástico sobre su presencia prohibida en el edificio. Elena, harta de su desprecio, le ordenó que la mirara a los ojos. Marco alzó la vista lentamente, desplegando esa arrogancia que a Elena siempre le había revuelto el estómago, y le preguntó con desdén qué quería. Con una voz que no tembló, Elena le soltó la verdad a quemarropa. Sabía perfectamente que él había manipulado sus informes financieros,
que había enviado las fotografías comprometedoras y que era la fuente del periodista, le advirtió que su juego sucio había llegado a su fin. Marco soltó una carcajada seca, cruel, retándola a probar sus acusaciones. Elena se mantuvo firme como una roca, asegurándole que la verdad saldría a la luz y que sería él quien terminaría expulsado de la compañía. La sonrisa de Marco se transformó en una mueca amenazante mientras se ponía de pie y se inclinaba hacia ella, invadiendo su espacio personal. Le susurró que era una ingenua, una simple empleada suspendida a la que nadie daría crédito. Elena, sin retroceder ni un milímetro, le respondió que no buscaba credibilidad en ese instante, sino dejarle claro que ya no le temía sus artimañas. Por una fracción de segundo, la duda cruzó la mirada de Marco. No esperaba esa valentía. Pero antes de que pudiera replicar, una voz potente emergió a sus espaldas. Adrián intervino, declarando con autoridad absoluta que él sí le creía a Elena. El color abandonó el rostro de Marco al instante, dejándolo pálido como un papel. Adrián, con frialdad ejecutiva, le informó que tendrían una conversación muy seria más tarde, pero que por el momento le exigía mantenerse alejado de ella. Marco, derrotado y humillado, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su jefe. Elena dejó escapar el aire que había estado conteniendo, sintiendo una mezcla vertiginosa de alivio y adrenalina. Había ganado una batalla crucial, aunque la guerra continuaba. Esa misma tarde, Adrián convocó a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Elena no tuvo permitido asistir, pero la noticia le llegó horas después a través de un mensaje de texto que cambiaría su destino. Adrián había presentado su renuncia irrevocable para proteger la integridad de la investigación y de Elena. Al leerlo, sintió que el corazón se le partía en dos, pero simultáneamente experimentó una extraña sensación de libertad. Esa renuncia era el acto final de protección. Las semanas siguientes pasaron lentas y silenciosas. Una auditoría externa confirmó la inocencia total de Elena, limpiando su nombre de cualquier sospecha. Marco fue despedido fulminantemente y enfrentó consecuencias legales. La empresa inició un largo proceso para sanear su reputación, mientras Elena intentaba reconstruir su rutina, aunque un vacío persistente la acompañaba. La ausencia de Adrián en los pasillos se sentía como una herida abierta. El destino, sin embargo, tenía guardado un último giro. Un día cualquiera, en el mismo supermercado donde toda esta locura había comenzado, Elena dobló en el pasillo de las bebidas y se quedó paralizada. Allí estaba él, examinando una botella de agua mineral. Al notar su presencia, Adrián se giró y le ofreció una sonrisa que mezclaba nostalgia y una inmensa paz. El saludo fue sencillo, pero cargado de significado. Adrián confesó que temía que ella no quisiera volver a verlo, a lo que Elena respondió con sinceridad que, contra toda lógica, allí estaba, feliz de encontrarlo. No hicieron falta grandes discursos. Adrián solo quería saber si ella estaba bien. Cuando Elena le confirmó que estaba mucho mejor, él asintió y lanzó la propuesta que ella, en el fondo, anhelaba escuchar. Le preguntó si le gustaría comenzar de cero, sin cargos ejecutivos, sin la presión de la empresa, sin amenazas ni miedos. Elena lo miró profundamente, sintiendo que por primera vez el tiempo se detenía a su favor, y aceptó con una sonrisa radiante. Ambos se quedaron allí, mirándose entre los estantes, comprendiendo que a veces los caminos más tortuosos conducen a los destinos más hermosos. Y así llegamos al desenlace de esta intensa travesía. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una injusticia en tu trabajo, o has vivido una historia de amor que nació en el lugar menos esperado? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Nos fascina leer las anécdotas de nuestra comunidad. Califícanos del 1 al 10 y dinos qué parte te conmovió más. Si disfrutaste la narración, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas novelas. Y si te has quedado con ganas de más drama y romance, haz clic en la historia que aparece ahora mismo en tu pantalla. Te prometo que te atrapará desde el primer segundo.